Vista conjunta de causas, roles 9179 y 9412. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 4, inciso primero, segunda frase, de la Ley 19.886, de bases de contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y del artículo 495, inciso final, del Código del Trabajo. Tiene la palabra doña Francisca Erez. Muchas gracias, señora presidenta. Certifico que se encuentran integrando la presente sesión de pleno del Tribunal Constitucional su presidenta, ministra señora Abram, los ministros señores Aróstica, Romero, Letelier, Pozo, Vázquez, la ministra señora Silva y los ministros señores Fernández y Pica. En la primera causa de esta vista conjunta, rol 9179, la requirente ha solicitado la declaración de inaplicabilidad de ambas normas que se ha señalado por la señora presidenta. En tanto, en la causa número 2, rol 9412, solo aquella referida al artículo 4 de la Ley 19.886. En la primera de las causas, la requirente, en cuanto a la gestión pendiente, indica que en su contra se presentó una denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales ante el Juzgado de Letras de Antofagasta, en que los trabajadores de Minera Coyahuasi denuncian actos de acoso laboral que vulnerarían su derecho a la integridad física y psíquica. En esta denuncia, en el petitorio, solicitan el cese de las conductas denunciadas o la aplicación de una multa, una indemnización de 5 millones de pesos a cada trabajador y la remisión de los antecedentes a la Dirección del Trabajo para su registro. Agrega que se encuentra pendiente la realización del respectivo juicio oral. En tanto, en la causa número 2, rol 9412, en cuanto a la gestión pendiente, la requirente señala que el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, por sentencia definitiva de 10 de julio de 2019, acogió denuncia de tutela laboral y declaró que el despido que sufrió la actora fue vulneratorio de su garantía a la integridad física y psíquica, ordenando el pago de diversas indemnizaciones y con posterioridad, el 10 de febrero del presente año, ordenó remitir el fallo a la Dirección del Trabajo para su registro. Agrega que el 31 de julio pasado se adjudicó licitación pública con la Municipalidad de Nueva Imperial, cuya segunda orden de compra no fue posible de generar, dada la condición de la requirente de proveedor INAVI en el registro Chile Proveedores. Por ello, señala que presentó un recurso de protección en contra de la Dirección de Compras y Contratación Pública, el cual se tramita ante la Corte de Apelaciones de Temuco y que constituye la gestión pendiente para estos autos constitucionales. Como conflicto constitucional, en síntesis, ambas requirentes señalan que la exclusión del registro oficial de contratistas por condena de vulneración de derechos fundamentales del trabajador constituye una sanción que pugna con el principio de igualdad ante la ley, desde que su aplicación es absoluta por el mero efecto de la ley e indiscriminada al establecer la misma sanción a cuestiones diversas que son de apreciación jurídica, sea que constituyan o no hechos sucesivos y gravosos, y por lo tanto deviene en una sanción desproporcionada. Agregan que contraviene esta norma el debido proceso y la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, en tanto se aplica de plano, sin que se disponga la posibilidad de defenderse en un proceso previo y legalmente tramitado. Y finalmente indica que se transgrede el derecho de propiedad, en tanto para la requirente implica ser vedada de su participación en licitaciones que llamen organismos del Estado, con la consiguiente privación de parte importante de su patrimonio, ya que celebra gran cantidad de contratos con organismos públicos. Conferido los traslados a los órganos constitucionales y a las demás partes de la gestión pendiente, en la segunda causa, rol 9412, evacuó traslado al Consejo de Defensa del Estado solicitando el rechazo del requerimiento. Señala que, en primer lugar, la requirente fue juzgada en sede laboral con estricto apego al procedimiento que describe el Código del Trabajo, luego del debido emplazamiento frente a un tribunal imparcial que está establecido por la ley y que está constituido con anterioridad a los hechos, y que en este juicio se cumplió cabalmente con los requisitos del debido proceso. Luego señala que la medida cuestionada no es desproporcionada ni constituye una discriminación arbitraria, en tanto su objetivo, prioritariamente, es resguardar la competencia leal y justa entre los referentes que pugnan por adjudicarse un contrato con algún órgano estatal. Es cuanto puedo señalar, señora presidenta. Muchas gracias.
Por la requerente, en causa rol 9179, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Camila Gallardo. Su micrófono. Perfecto. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de su señoría excelentísima y en representación de la requiriente Finning Chile S.A., vengan a alegar para requerir la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas ya señaladas por la señorita relatora, en particular respecto de la causa RIT 377-2019, caratulada Alfaro con Finning, tramitada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, actualmente pendiente de resolver, por cuanto a la aplicación de las normas en estudio en dicha gestión resultan contrarias a la Constitución Política de la República conforme se pasa a desarrollar. Primeramente, y en forma muy breve, me voy a referir a mi representada, señalando que es una empresa dedicada al arriendo y entrega de repuestos y servicios para equipos y motores de diversas industrias, prestando servicios de excelencia a diversos clientes, especialmente en la gran minería. Además, tiene un importante rol público, pues realiza diversas obras benéficas y además destaca por un intachable comportamiento en materia laboral. En cuanto a la gestión pendiente, solo agregar que efectivamente se trata de una denuncia por vulneración de derechos fundamentales en que se imputa a mi representada una supuesta inactividad frente al acoso laboral que habría practicado el señor Walter Villar, trabajador de mi representada, en contra de los 10 denunciantes. Esta parte expuso la contestación de la demanda que si bien la empresa concluyó en una investigación interna que el mencionado señor Villar no habría incurrido en el acoso laboral denunciado, de todos modos constató debilidades en su tipo de liderazgo y conforme a ello se aplicaron una serie de medidas concretas que se explicitan en la causa. La presente causa se encuentra pendiente de realización de la audiencia de juicio, como ya se señaló. Pues bien, la aplicación de las normas impugnadas en la gestión pendiente implica un efecto contrario a la Constitución Política de la República, por cuanto vulnera el principio de igualdad ante la ley, el principio de igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, al aplicar una sanción sin un procedimiento previo legalmente tramitado, una vulneración al derecho a la propiedad privada y desconoce el contenido esencial de garantías y derechos contemplados en los números 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, afectando con ello a la seguridad jurídica. Me voy a referir brevemente a cada una de las alegaciones. En primer término, respecto a la infracción del artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República, señalar que de acuerdo a la jurisprudencia de este excelentísimo Tribunal Constitucional, la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y en consecuencia diversas para aquellas que se encuentran en situaciones diferentes. Por otro lado, el principio de proporcionalidad no se encuentra expresamente regulado en la Constitución Política de la República. Sin embargo, la doctrina y jurisprudencia han concluido que se trata de un principio implícito, que se deduce de una regla o un grupo de reglas que sí se encuentran en la Carta Magna. Este principio se puede manifestar de dos formas. Primero, como un criterio de control de factores de diferenciación, y segundo, como un límite al ejercicio de la potestad sancionatoria de la administración pública. En cuanto a esta última aplicación como límite al ejercicio de la potestad sancionatoria, resulta necesario analizar la aplicación de la sanción impugnada bajo el prisma del principio de proporcionalidad propuesto por el constitucionalista alemán Robert Alexy y sus subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Ninguno de ellos se satisface en la presente causa. Respecto del primer test de idoneidad, la sanción no resulta idónea para satisfacer los objetivos que persigue el artículo 4 de la ley 19.886, ya que no protege la contratación de la administración pública respecto a los privados. Por el contrario, distorsiona el procedimiento y pone barreras artificiales de entrada a eventuales oferentes. Y tampoco sanciona a las empresas sistemáticamente infractoras del ordenamiento jurídico laboral, pues en muchos casos esta sanción se aplica respecto de condenas por tutela por denuncia de un trabajador, mientras que no se aplica a las que tienen múltiples condenas por otras materias, como despido injustificado, nulidades del despido y demás. Por otro lado, en cuanto a la necesidad, esta tampoco se cumple, pues de existir condena en la gestión pendiente, la vulneración podría ser corregida con otras medidas distintas de la sanción impugnada. En cuanto al tercer
efectos de proporcionalidad en el sentido estricto, la aplicación del artículo 4, inciso primero de la Ley 19.886 importa la vulneración de otras garantías constitucionales, por lo cual esta situación debe analizarse conforme a la Ley del Principio de Ponderación, conforme a la cual la aplicación de la sanción en estudio produce una afectación grave del derecho de propiedad de Finning, y también una vulneración al debido proceso, al ser aplicada independientemente del comportamiento anterior de la empresa. Por tanto, podemos concluir que la aplicación al presente caso de la sanción en estudio infringe el principio de ponderación que se desprende de la igualdad ante la ley. En segundo término, y refiriéndome ya a la vulneración del artículo 19, número 3 de la Constitución Política de la República, que garantiza la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, señalar que de acuerdo a esta disposición se ha desprendido la garantía del debido proceso, del que se sigue que la sentencia dictada en un proceso debe ser el resultado del juzgamiento verificado por un tribunal competente, independiente e imparcial, y que debe cumplirse con el Estatuto de las Garantías Constitucionales, entre las que se encuentran el derecho a una audiencia justa y el derecho a defensa. En consecuencia, cuando la aplicación de una sanción no es producto de un juzgamiento en que la persona haya podido expresarse y defenderse ante el tribunal, la imposición de una sentencia conlleva la aplicación mecánica de una ley, vulnerándose así el mencionado artículo 19, número 3 de la Carta Magna. En este caso, la Ley 19.886 no contempla la oportunidad de discutir la aplicación de la sanción que conlleva, por lo que el afectado no tiene la posibilidad de reclamar ni su procedencia ni su extensión. Por el contrario, se aplica por el tribunal sin siquiera plantearse si la conducta reviste o no la gravedad necesaria. En el presente caso, por ejemplo, si el juzgado de letras del trabajo de Antofagasta pudiera optar entre aplicar o no la sanción en estudio, probablemente no lo haría, pues la vulneración de derechos fundamentales solo se habría producido en una de las instalaciones de mi empresa, y también la conducta no reviste la gravedad necesaria para aplicar la sanción. Como ya se señaló, la empresa ha efectuado una serie de descargos respecto de la misma, que bueno, por cierto, que se encuentran en discusión en el juicio que nos ocupa. Finalmente, existe también un comportamiento laboral intachable por parte de la empresa, que también debería ser considerado al efecto. De otro lado, la sanción tampoco puede ser objeto de un recurso, lo que también conlleva en sí mismo una vulneración a la garantía en estudio. En tercer lugar, refiriéndome a la vulneración del artículo 19, número 24 de la Constitución Política de la República, que garantiza el derecho de propiedad, la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal ha establecido que nuestra Carta Magna consagra un concepto amplio de propiedad. La aplicación de las normas impugnadas implicaría para mi representada resultar vedada su participación en licitaciones a que llamen organismos del Estado, privándole de parte importante de su patrimonio, en tanto que las licitaciones, convenios y contratos que celebran su calidad de proveedor a organismos públicos representan una fuente importante y constante de ingresos. En concreto, las contrataciones de Finning con el Estado ascienden a más de 90 millones de pesos, tal como se acreditó al menos parcialmente acompañado en el presente proceso, órdenes de compra que practicó la empresa en los últimos 3 meses con el Estado. Por otro lado, esta limitación al derecho de propiedad no obedece a una utilidad pública. Sabemos que la Constitución Política de la República permite limitar el derecho de propiedad cuando el interés público lo hace necesario. Sin embargo, en el presente caso, la aplicación de la sanción va contra el interés público que exige la limitación al derecho de propiedad, al introducir barreras artificiales de entrada en los procesos de licitación del Estado, impidiendo una mayor competitividad entre los oferentes. Finalmente, y ya en el número 26 del artículo 19 de la Constitución, que garantiza el contenido esencial de los derechos fundamentales, esta norma impone una limitación adicional a la regulación del ejercicio de derechos fundamentales, conforme a la cual las limitaciones que se impongan al ejercicio de los mismos solo pueden ser establecidas a través de la ley y deben perseguir una finalidad constitucionalmente legítima, más cuando en el presente caso se trata de una sanción que se extiende por 2 años. Pero, de cualquier forma, no puede llegarse por esta vía normativa a afectar la esencia de un derecho, ni impedir su libre ejercicio. En el caso de Marras, la aplicación de las normas impugnadas implicaría vulnerar el contenido esencial del derecho fundamental de la igualdad ante la ley, al debido proceso y al derecho de propiedad, según se ha desarrollado, vulnerándose también la garantía en estudio.
Por tanto, su señoría excelentísima, de conformidad a lo expuesto, solicito se declare la inaplicabilidad del inciso final del artículo 495 del Código del Trabajo y del artículo cuarto, inciso primero de la Ley 19.886, por resultar su eventual aplicación en la gestión pendiente contraria a la Constitución de la Política de la República según se ha desarrollado. Gracias. Por la requirente, en causa rol 9412 y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Soledad Moraga. Muchas gracias. Con la venia de su señoría ilustrísima, señora presidenta, alega por la parte requirente en rol de ingreso 9412 de este excelentísimo tribunal, la abogada Soledad Moraga, solicitando que se declare inaplicable por inconstitucionalidad el artículo cuarto de la Ley 19.886 de base sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, toda vez que este precepto legal en la gestión pendiente, que es aquella que se lleva ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, rol 7844-2020, produce resultados de carácter inconstitucional conforme a los fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer. Preliminarmente, indicar, excelentísimo tribunal, que mi representada, la empresa Alejandra Martínez Araya, Servicios de Mantención y Reparación Industrial EIRL, es de aquellas empresas que dedican cerca de un 80% a sus labores de licitar para con el Estado y así proveer a diversos organismos públicos de aquellos bienes o servicios que entrega dentro del giro en que se desarrolla, cuál es la reparación y mantención de maquinaria industrial, la venta de piezas, accesorios y parte para vehículos automotores, estando inscrito en el portal de Chile Compra hace ya varios años y existiendo la fecha 25 licitaciones adjudicadas en el lapso de tiempo que va del año 2016 al año 2020, todo esto que se da cuenta en un cuadro de licitaciones adjudicadas que fueron además acompañadas al momento de ingresar el presente requerimiento. Ahora bien, en este contexto y ejecutando una licitación pública, tal como refirió la señora relatora ante la Municipalidad de Nueva Imperial, es que son informados ya al momento de llevar a cabo la segunda orden de compra que se encontrarían en carácter de inhábil en el portal de registro electrónico de Chile Compra, lo que obviamente verifican en el respectivo portal, razón por la cual se interpone esta acción de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco, la que tenemos como referencia y gestión pendiente. Ahora bien, también resulta importante referir que mi representada fue condenada en sede laboral en causa RIT 71-2019 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco por sentencia de 10 de julio del año 2019, causa que fue interpuesta por una denuncia por vulneración de derechos fundamentales de una de sus trabajadores, la señora Pilar Soto, y en razón de esto fue condenada a diversas prestaciones e indemnizaciones que todas fueron cumplidas una vez que el fallo quedó firme y ejecutoriado, lo que también su señoría excelentísima se da cuenta en los antecedentes acompañados del requerimiento. Pues bien, esta acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es respecto del ya referido artículo cuarto de la Ley 19.886, en cuanto esta norma excluye para contratar con la administración a las personas naturales o jurídicas que dentro de los 2 años previos a la oferta, propuesta o suscripción de la convención hubieran sido condenados por prácticas antisindicales, infracción de derechos fundamentales o delitos concursales, precepto que claramente tendrá aplicación en la gestión pendiente invocada, que justamente es esta la acción por la cual se recurre de protección y que además este precepto, el artículo 4, infringe garantías constitucionales en sí, el derecho a la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a propiedad, según además pasaré a detallar. En primer término, respecto a la garantía fundamental del artículo 19, número 2 de la Constitución Política de la República, como bien ha señalado ya precedentemente mi distinguida colega, este Tribunal Constitucional ha referido que consiste en que las normas jurídicas deben ser igual para todas las personas que se encuentran en iguales condiciones y que no deben concederse privilegios ni imponerse obligaciones a unos que beneficien o graven a otros. Es decir, no se trata por consiguiente de una igualdad absoluta, sino que ha de estarse al caso concreto, conteniendo esta una distinción razonable. Por tanto, ¿qué ocurre con este precepto legal impugnado, con el artículo 4 y esta exclusión que contiene lisa y llanamente? Este precepto obsta a participar a todos
los empleadores que en este caso se encuentren condenados por una vulneración de derechos fundamentales sin considerar o sin atender el comportamiento individual de cada uno de estos, es decir, sin tomar en consideración este referido caso concreto, si cumplió o no la sentencia, si es o no la primera causa laboral que tienen en su contra, el que por cierto es el caso de mi representada, su señoría excelentísima, quien además, dado los antecedentes que han sido acompañados a este requerimiento, cumplió con todas las prestaciones, indemnizaciones a las que fue condenada en su oportunidad. Así las cosas, esta norma contempla una sanción única de obstrucción contractual durante un lapso de 2 años. Digo sanción, que es de carácter administrativo y porque esta es su naturaleza, ya que así también lo refería anteriormente este excelentísimo tribunal, en rol 3.570, 7.516, 8.820, solo por citar algunos de los fallos, de forma tal que no se trata, como señala mi distinguido colega del Consejo de Defensa del Estado al momento de contestar este requerimiento, de una constatación de inhabilidad o de un requisito de idoneidad para contratar con el Estado. La esencia del artículo 4 es una sanción, una pena, un castigo que es directo, absoluto y restricto para todos quienes se encuentren dentro de esta conducta. De esta forma, esta exclusión, que como señalé, resulta ser absoluta y sin distinción de este registro, termina siendo en definitiva una discriminación arbitraria, ya que no diferencia situaciones fácticas y jurídicas objetivamente distintas, de forma tal que además infringe de la igualdad ante la ley el principio de proporcionalidad y racionalidad, en base a los cuales debe existir un límite o un equilibrio entre los medios y los fines que se persiguen mediante una decisión de carácter administrativo. Por tanto, y como ya lo refirió este excelentísimo tribunal, este precepto legal que se impugna se presta para abusos por ser insuficiente a los efectos de asegurar que la medida de castigo no trasciende una gravedad, es decir, resulta además demasiado gravoso en sí. ¿Y cómo lo podemos constatar? Su señoría excelentísima, existen otros cuerpos legales, como lo es la ley 20.393 sobre responsabilidad de personas jurídicas, que justamente contemplan estas suspensiones para contratar, pero respecto de situaciones mucho más graves, como lo son conductas como el lavado, blanqueamiento de activos o financiamiento del terrorismo. Y aquí, ¿ante qué estamos? Ante una causa, su señoría excelentísima, una causa por vulneración de derechos fundamentales, por lo tanto, obviamente, se conculca el derecho fundamental ya referido. Por otro lado, respecto a aquella garantía del artículo 19, número 3, inciso sexto, este señala o contempla en sí que tanto la investigación como el procedimiento deben tener asignadas 2 circunstancias relevantes, que son que sean racionales y justos. Circunstancia que este precepto legal impugnado no cumple, ya que esta sanción, que como previamente señalé es de naturaleza administrativa, debe subsistir sobre la base de los principios del derecho público sancionador, lo que aquí no ocurre. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no se contempla una oportunidad en la cual el implicado pueda discutir la procedencia de esta exclusión o bien la duración de esta sanción de inhabilidad, cortando en definitiva el derecho a defensa, obviamente, ya que no se entrega en ningún momento la instancia para que esto pueda ocurrir, y en definitiva además el derecho al recurso, pieza fundamental del debido proceso, y así como ya lo ha señalado su señoría excelentísima, no hay sanción válida sin juzgamiento previo. Finalmente, respecto al derecho de propiedad, y para no ser reiterativa, además de lo ya señalado por mi distinguida colega respecto a este punto, debemos señalar que no obstante, además de existir esta desproporcional, arbitraria y ser sin apego en definitiva al racional y justo procedimiento, este precepto obviamente vulneraría el derecho de propiedad y en definitiva limita el derecho incorporal de ejecutar contratos públicos y proveer de bienes y servicios a la administración, lo que tampoco siquiera puede cumplirse con los fines que se tuvieron en cuenta al momento de ser incorporada esta exclusión por la ley 20.238, toda vez de que obviamente lo que viene a hacer este precepto es limitar de manera significativa a los partícipes de estas contrataciones públicas, licitaciones o bien contrataciones directas.
Por tanto, su señoría excelentísima, conforme a lo señalado, solicito acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad y por lo tanto declarar inaplicable el artículo 4 de la ley 19.886 en la gestión pendiente, rol 7.844-2020 de la Corte de Apelaciones de Temuco, toda vez que esta conculca las garantías ya señaladas precedentemente. Gracias. Por el Consejo de Defensa del Estado, en causa rol 9412, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Carlos Reyes. Muchas gracias, señora Presidente. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, alego por la Dirección de Compras y Contratación Pública. En primer lugar, quiero señalar, vuestra señoría excelentísima, que la naturaleza jurídica de esta limitación para contratar, que se ha señalado acá que se trataría de una sanción, es importante indicar que la ley 19.886 es clara en el sentido de que señala que para acceder a la contratación pública se establecen una serie de requisitos. Y entre aquellos requisitos que están contemplados en su artículo cuarto, establece que no podrán concurrir aquellas personas que han sido, ya sea personas jurídicas o naturales, que han sido condenadas por prácticas antisindicales, por vulneración a derechos fundamentales y por delitos concursales. Entonces, el punto primero de señalar, se trata de esto de la persona que cae en esta situación de ser sancionada. La verdad es que, vuestra señoría excelentísima, simplemente se trata de una inhabilidad en la que ha caído la propia requirente, y esto es derivado de la ley. Es la ley la que evidentemente lo contempla y que otorga este efecto a una sentencia judicial. Entonces, en primer lugar, aquí hay que señalar que la Dirección de Compras y Contratación Pública lo único que hace es contratar un hecho y que, como se ha dicho, es el efecto de una sentencia en que por ley acarrea esta consecuencia, esta inhabilidad. Y esto no es extraño en nuestro derecho. Vuestra señoría excelentísima, basta con advertir que para ser abogado no se puede haber sido condenado por un crimen o simple delito que merezca pena aflictiva. Es lo mismo. Lo propio ocurre con notarios, jueces. En la administración del Estado, vuestra señoría excelentísima, el artículo 12 del Estatuto Administrativo contempla expresamente que si se ha cesado en el cargo por ser calificado de forma deficiente o una medida disciplinaria, no se puede ingresar en 5 años. Lo mismo pasa con la ley del mercado de valores respecto a los corredores de bolsa en relación con determinados delitos o para ser director de bolsa de valores. Todas estas situaciones, vuestra señoría excelentísima, se trata de, no son sanciones, son simplemente requisitos de exclusión en que han caído personas por incurrir en determinadas conductas, ser sancionado en una sentencia, etc. Entonces, de lo que se trata, vuestra señoría excelentísima, es ahora ver si es que estos requisitos que establece el artículo 4, bueno, como se ha discutido acá, es efectivamente, vulnera los derechos fundamentales de la requerente en este caso.
¿Es razonable este requisito que se establece? ¿Es proporcional? ¿Es constitucional? Bueno, lo que nosotros sostenemos, vuestra señoría excelentísima, es que, en primer lugar, en cuanto al fin que establece la ley para contemplar esta restricción, tiene dos aspectos. Y los dos aspectos estimamos que son absolutamente lícitos, atendibles y que no vulneran en caso alguno la Constitución. En primer lugar, evidentemente, vuestra señoría excelentísima, de lo que trata la ley acá es favorecer la competitividad, la lealtad económica entre los oferentes, porque no es posible y no sería atendible que existan respecto al Estado, que puedan contratar con el Estado en las mismas condiciones empresas que vulneran derechos de los trabajadores, con empresas o personas que rigurosamente los cumplen. Ahí hay una evidente competencia desleal. Bueno, ¿y para qué decir, vuestra señoría excelentísima, los demás aspectos que tiene esta norma, que son los haber sido condenado por delitos concursales o por prácticas antisindicales? Es decir, no estamos hablando, vuestra señoría excelentísima, de inhabilidades genéricas y que se refieran a aspectos que carezcan de relevancia, sino que son fundamentales en relación con la contratación pública. El Estado tiene y debe propender a que exista una igualdad entre entre quienes participan en estas licitaciones. Pero en segundo lugar, vuestra señoría excelentísima, hay otro aspecto que para mí es fundamental y es en relación precisamente con los derechos fundamentales. Es absolutamente lícito y es una obligación del Estado el salvaguardar, proteger los derechos fundamentales de los trabajadores. Y esto no es porque no es simplemente porque sea una acción loable del Estado, sino que precisamente es la Constitución, en su artículo 19, número 16, quien establece la obligación de proteger a los trabajadores. Y al respecto no estamos hablando, vuestra señoría excelentísima, de proteger ni siquiera los derechos genéricos de los trabajadores. Estamos hablando acá de los derechos fundamentales de los trabajadores, la dignidad del trabajador. Es decir, ¿cómo no va a ser una obligación del Estado el exigir que quien pretenda contratar con él tenga a lo menos que tener el cuidado de no vulnerar los derechos de los trabajadores, como la Constitución expresamente lo establece y lo resguarda? Entonces, en cuanto al fin, evidentemente es una política que no puede ser estimada arbitraria ni contraria a derecho, ni menos constitucional. Pero siguiendo con esto, tampoco se puede decir que es una exclusión que grava en forma arbitraria, en forma absoluta al afectado. No, ¿por qué? Porque es una exclusión temporal. La ley tiene la precaución de señalar que esta limitación es solo por el término de 2 años. Es decir, en 2 años la empresa o el particular podrá volver a contratar con el Estado y evidentemente podrá siempre contratar con otras personas. En tercer lugar, no podemos decir que es arbitraria o es contraria a la Constitución, porque no se trata, como se ha dicho, de cualquier tipo de conducta. Es una conducta, en el caso de los derechos fundamentales, de la vulneración de derechos fundamentales, gravísima. Y aquí, vuestra señoría excelentísima,
muy brevemente me voy a detener precisamente en la conducta de la empresa requirente. La empresa requirente fue condenada ni más ni menos en la causa T71-2019 del Juzgado del Trabajo de Temuco por vulneración del derecho fundamental de doña Pilar del Carmen Soto Barros a su integridad psíquica y física, derivada ni más ni menos de tocaciones indebidas de su empleador y a una agresión física. Es decir, vuestra señoría excelentísima, la conducta de la empresa vulneró en forma abierta los derechos esenciales de un trabajador. Esto no puede ser tolerado, no puede ser, tiene que tener una sanción ejemplarizadora y evidentemente, además de la sanción propia de la vulneración, cae en esta inhabilidad que se ha señalado. No puede esta empresa pretender estar en la misma condición que otra empresa que no conculca los derechos de los trabajadores de esta forma. Y en vuestra señoría excelentísima, en esta causa, la empresa requiriente no se conformó con la sentencia de primera instancia, de la sentencia de instancia, recurrió ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, quien en fallo unánime, evidentemente, desestimó en todo su recurso de nulidad e incluso fue condenada en costas, en forma contundente. Entonces, no es posible señalar que se ha vulnerado, como se pretende señalar, el debido proceso, porque la consecuencia de la sentencia se dio con el ejercicio pleno de los derechos de la parte requirente, quien ejerció todos sus derechos, incluso recurrió y no obstante eso se mantuvo esta decisión que consagra o establece la vulneración palmaria de los derechos de la trabajadora. En consecuencia, por todas estas razones, vuestra señoría excelentísima, es evidente que la disposición legal no es contraria a la Constitución y por estas razones es que solicito que en este caso, atendida a las graves circunstancias que he señalado, este requerimiento sea desestimado en todas sus partes. Es todo, vuestra señoría excelentísima. Muchas gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a las señoras, al señor abogado? No habiendo preguntas, ha terminado la vista conjunta de causas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.